El Partido Demócrata ha recuperado el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras 8 años de mayoría republicana. Deja debilitado lo que queda de mandato de Donald Trump. No logró, sin embargo, los conservadores mantienen mayoría en el Senado. Se abre ahora una etapa de incertidumbre en la que los controvertidos sueños del presidente Trump de levantar, por ejemplo, un muro con México para frenar la inmigración o también la liquidación de la reforma sanitaria de Barack Obama, estos proyectos quedan heridos de muerte. El descontento con el presidente, uno de los gobernantes más impopulares y divisivos de la historia reciente, ha movilizado a los votantes progresistas en unas elecciones legislativas marcadas por la alta participación. Los estadounidenses han escogido un Congreso con más mujeres, más diversidad racial y religiosa que nunca antes. Vamos a revisar con nuestros periodistas en Estados Unidos cómo transcurrió esta jornada de elecciones de medio término. Hace minutos, ya Carolina Valladares nos habla de las declaraciones del presidente Donald Trump. Dijo haber recibido múltiples felicitaciones por la victoria de su partido. Adelante, Carolina, con el reporte para luego dar paso a Alejandro Rincón, quien también está listo desde Nueva York. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington, Ruth. Donald Trump dice que ha ganado esta contienda electoral, habla de una gran victoria. Lo cierto es que parece resentido porque en la última hora son 5 los tweets que ha publicado en su red social Twitter, en la cual en todos ellos ataca otra vez a los medios y dice que él ha ganado, pero todo ello a pesar de la gran presión que ejercen los medios que califica denigrantemente como hostiles y además sucios. Hay que recordar que sí, que es cierto que los republicanos pues han mantenido ese control del Senado que estaba un poco en el aire, pero lo cierto también es que han perdido el control de la Cámara de Representantes. Recibí tantas felicitaciones de muchos amigos por nuestra gran victoria de anoche, incluyendo de naciones extranjeras, amigas, que me estaban esperando y están esperando ofertas comerciales. Ahora todos podemos volver al trabajo y hacer las cosas. Tras la publicación de encuestas que vaticinaban que los republicanos iban a perder la Cámara de Representantes, el Partido de Republicanos se centró básicamente en intentar mantener esa Cámara alta, ese Senado. Lo han conseguido, han logrado por ahora 51 de los 100 asientos, 46 son demócratas, 4 están en el aire, y esto hace, por estos resultados, los republicanos los califican de unos resultados grandes, positivos, great, como ellos insisten, y son varias las figuras del partido que han insistido en ensalzar esta victoria electoral. El Senado continúa bajo el control republicano y es un gran momento, una gran victoria para el presidente. Vamos a continuar viendo lo que sucede. Vamos a continuar al tanto y el presidente claramente va a continuar haciendo exactamente lo que ha venido haciendo en Washington, mientras que los demócratas, bueno, mi pregunta es si realmente ellos van a aportar algo a Washington, a la agenda del país. Y Ruth, sobre las 11:30 de la mañana, aquí en la costa este de los Estados Unidos, es decir, unas 3 horas, la Casa Blanca ha anunciado que Donald Trump va a ofrecer declaraciones a juzgar por todo lo que ha tuiteado. Seguro que tiene que decir muchas cosas el mandatario, el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, estaremos atentos. Adelante, Ruth. Así es, Carolina. Gracias por ese reporte desde la capital estadounidense. Mientras tanto, en Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo ha logrado la reelección como gobernador del estado. Con la victoria de ayer, Cuomo iguala lo logrado por su padre, por Mario Cuomo, que fue gobernador de Nueva York durante 3 mandatos durante los años 80 y 90. Alejandro Rincón, un buen día para ti. Adelante. Hola, Ruth, televidentes del canal de las Américas. Ha sentado un importante ejemplo a nivel nacional de los Estados Unidos en la configuración del nuevo mapa político de balance de poderes en la Unión Americana. En este caso particular, el Partido Demócrata se afianza en esta región de la Unión Americana que ha sido considerado desde enero de 2016 como uno de los principales polos de oposición al gobierno federal en manos de los republicanos o conservadores. Ese afianzamiento del poder del Partido Demócrata despega justo por la reelección para un tercer periodo del actual gobernador Andrew Cuomo, quien ahora, a partir de esta nueva victoria en las urnas, empieza a considerarse como tal vez uno de los posibles aspirantes a la presidencia por el Partido Demócrata en el año 2020, justo luego de convertirse
convertirse una vez más en el gobernador del estado de Nueva York, Cuomo entregó las siguientes declaraciones. Muchas gracias. Estoy orgulloso de lo que hemos alcanzado juntos y juntos vamos a continuar haciéndolo incluso mucho mejor. Y estoy orgulloso de la proclamación que ha hecho la ciudad de Nueva York, especialmente lo que estamos viendo a lo largo de nuestra nación, porque esto significa de que tenemos un gran avance a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo en Nueva York de que la gente no simplemente es gente del común, sino que significa que es gente que pone sus vidas a disposición de la ciudad y del estado de Nueva York y de la nación. Yo hago un llamado a que continuemos progresando. No hemos terminado. Hay otras razones por las cuales el Partido Demócrata también ha afianzado su posición en el estado de Nueva York y que también tienen que ver con el panorama político a nivel de la Unión Americana. Por una parte, en el condado de Staten Island, que es considerado como uno de los que principalmente apoya al presidente Donald Trump, pues allí, ha resultado electo un demócrata, Max Rose, quien irá ahora a la Cámara de Representantes por este Partido Demócrata. Adicionalmente, en Nueva York también han resultado electos, pero a nivel local, 4 candidatas de origen latino, la mayoría de ellas incluso de origen colombiano, quienes se han convertido ahora en legisladoras no solo en la Cámara Baja del Congreso neoyorquino, sino también en la Cámara Alta. Ejemplos que por supuesto también marcan la importancia del crecimiento del voto latino en esta región de los Estados Unidos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Aumenta la tensión en la frontera sur de Estados Unidos mientras avanza la caravana de migrantes. Varios grupos de civiles armados se mantienen custodiando la zona. Aseguran que protegerán la línea limítrofe. Van a evitar también que los caminantes centroamericanos ingresen al país. Una de estas agrupaciones son los Texas Minutemen, un colectivo antimigrante. Así se han catalogado. Se agrupó como una misión que se suma ahora a las labores de las autoridades a fin de localizar y detener a todas aquellas personas a las que consideran como un riesgo para la seguridad de la Unión Americana. Los grupos antiinmigrantes reactivan sus operaciones en la frontera sur de Estados Unidos ante lo que consideran una amenaza latente. La caravana de centroamericanos que sigue con el firme propósito de entrar a la Unión Americana. Los Texas Minutemen, uno de los colectivos civiles que surgió hace más de 10 años, con el objetivo de brindar apoyo a los agentes de la patrulla fronteriza para detener a los indocumentados, se mantienen alerta en la línea limítrofe. Armados en su mayoría con rifles y armas de alto calibre, insisten en que protegerán a sus familias a toda costa. Y aunque han aclarado que no tienen intenciones de disparar contra los migrantes, dicen que sí se asegurarán de que sean detenidos por las autoridades. Este grupo de activismo ciudadano hace oda de una de las frases más repetidas por Trump desde su campaña, al asegurar que entre los caminantes centroamericanos hay decenas de criminales que representan un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. De hecho, en los últimos días, el mandatario ha radicalizado su discurso contra los migrantes y ha lanzado contundentes amenazas contra la caravana que partió de Honduras el pasado 13 de octubre. No vamos a aguantar esto. Si quieren lanzar rocas a nuestras fuerzas militares, ellos contestarán. Les pedí que consideren eso como un rifle. Cuando ellos lancen piedras, como lo hicieron contra las fuerzas mexicanas, les dije, consideren que es un rifle. Los Texas Minutemen se sumarían entonces a los miles de efectivos que ha desplegado el gobierno estadounidense en la frontera para combatir un eventual ingreso no autorizado de los migrantes. El colectivo ya ha informado que decenas de voluntarios se concentrarán en los próximos días en al menos 3 puntos de la frontera sur para resguardarla. Vamos a saludar a esta hora en Texas a Shannon McGauley. Él es presidente del grupo Texas Minutemen, quienes van a viajar a la frontera de Estados Unidos con México para, según ellos, ayudar a evitar una invasión. Un buen día. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Por qué ustedes consideran que permitir el ingreso de los miembros de esta caravana migrante sería una invasión? Es una invasión, es una emergencia nacional, eso es lo que es. Hay mucha gente que quizás viene dentro de la caravana, que no sabemos de sus procedencias, que es sospechosa.
El operativo de vigilancia en la frontera entre el estado de Texas y México va a contar con ¿cuántos voluntarios? ¿Cómo será este operativo que ustedes están organizando? Vamos a tener aproximadamente entre 1.000 y 1.500 voluntarios a lo largo de la frontera y vamos a estar observando con la patrulla fronteriza cualquier actividad ilegal que veamos. ¿Cómo buscan ustedes ayudar a la patrulla fronteriza a evitar que estos miembros de la caravana migrante que viaja desde varios países de Centroamérica, que está caminando, cruce la frontera de Estados Unidos? Vamos a asistir a ICE y a la patrulla fronteriza en todo lo que ellos necesiten y todo lo que ellos nos pidan. Ahora, aquí hay algo que resaltar. Muchas personas los califican a ustedes como grupo de ser extremistas por portar armas, quizás usarlas contra la población que emprendió esta caminata. ¿Ustedes estarían dispuestos a disparar si fuese necesario? Yo no pensaría que estamos en esa posición de extremistas. Creo que es visible que hay gente dentro de la caravana que lleva rocas y que amenaza a nuestras fuerzas militares y nuestra frontera, porque el presidente ha sido claro en que esas son armas, también portan rocas y si nos atacan nosotros nos vamos a ver forzados a defendernos. No toda la gente de la caravana las lleva, pero llevan rocas. ¿En algún momento ustedes se han puesto en lugar de esas familias, de esos jóvenes que dicen estar huyendo de la violencia en sus países? Bueno, me he puesto en su posición. Se ha sabido que hay mucha gente que viene ilegalmente por años. Tengo amigos que tienen su familia en México, pero nunca han usado eso de excusa para romper las leyes o pasar por encima de las leyes de esos lugares. Así que simplemente ellos no necesitan hacer esto para pasar por encima de nuestro país y nuestra legislatura. ¿Este grupo Texas Minutemen es partidario de las normas, de las políticas del presidente Donald Trump? Sí, por supuesto. Donald Trump es un hombre de negocios y eso es lo que nosotros queremos y necesitamos. Necesitamos un hombre de negocios en Washington, no un político. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Shannon McGauley, el expresidente del grupo Texas Minutemen. Ellos van a viajar a la frontera con México para, según ellos, ayudar a evitar una invasión, así lo han señalado, de parte de estos caminantes centroamericanos. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a una pausa comercial y cuando retornemos, Estados Unidos ha postergado la reunión con funcionarios norcoreanos prevista para esta semana en Nueva York. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. En Colombia, un juez ha dispuesto la expulsión del país de 4 ciudadanos venezolanos que han sido hallados responsables de atacar a una mujer y a su hija menor a piedra y ladrillo. Esto en la capital, en Bogotá. Los extranjeros fueron acusados por la Fiscalía de tentativa de homicidio. En la zona de Kennedy, en Bogotá, se presentó el incidente. 4 venezolanos atacaron violentamente a una mujer que caminaba con su hija hacia su residencia. Según la sentencia del juez, los hombres abordaron a las víctimas y manifestaron que querían acabar con un colombiano. Los agentes detuvieron a 4 hombres plenamente identificados con cédula venezolana. En el juicio, que duró 4 meses, el juez los halló responsables y condenó a cada uno a la pena de 15 años de prisión. El funcionario manifestó que una vez estas personas paguen la condena, en Colombia serán expulsados del país. Vamos ahora a revisar qué otras noticias se dan en la agenda informativa de las Américas y del mundo. El juicio de 2 mujeres por el presunto asesinato del hermanastro del líder de Corea del Norte se va a reanudar en enero. La decisión judicial se ha tomado luego de que uno de los abogados tuviera problemas de salud, uno de los abogados defensores. Las sospechosas originarias de Indonesia, de Vietnam, son acusadas de asesinar a Kim Jong-nam en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia. La pareja fue juzgada en octubre del año pasado, 8 meses después del asesinato. Millones de hindúes celebran hoy la noche más entrañable del año para el hinduismo, en la que cubren con un manto las luces, un manto de luces las calles, también los hogares de India, para festejar el triunfo mítico de Dios
Rama contra el demonio Ravana. La festividad marca el comienzo del año nuevo hindú, lo que la convierte en una suerte de Navidad en la que se comparten obsequios, también dulces, buenos deseos y reflexiones en familia. Obsequios, dulces, buenos deseos y reflexiones en familia. Las calles. ¿Están ahí, mis vidas? ¿Están ahí? Bueno, y recuerdan estos videos de Thalía, la cantante mexicana, que rápidamente se volvieron virales. Pues bien, la cantante se ha referido al éxito en el que se convirtió esta frase: me oyen, me escuchan, me sienten. Me escuchan, me oyen, me sienten. La verdad, me emocionó. Me emocionó porque no me sentí sola. Me emocionó porque me sentí parte de toda una comunidad que, una vez lo repito, quiere divertirse. La gente quiere divertirse. Vamos aquí a un corte comercial. Enseguida vamos a retornar con más y hablar de organizaciones criminales en la frontera colombiana, que según un estudio se están aprovechando del éxodo venezolano para reclutar a las personas. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. En España ha sido ya reabierta la estación de Atocha tras una falsa alarma por amenaza de bomba. La policía desalojó a los pasajeros que se encontraban después de que una mujer se subiese a un tren con destino a Madrid con un objeto sospechoso. NTN 24 en el lugar de la noticia con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en La Mañana. Este día se vivieron varios minutos de angustia en las estaciones de trenes aquí en Atocha, en Madrid, y Sants, en Barcelona, ante la supuesta existencia de artefactos explosivos. Las alertas se dieron casi simultáneamente en las dos ciudades, por lo que hubo que suspender el servicio de trenes y desalojar las estaciones hasta que la policía pudo determinar que eran falsas alarmas. En Barcelona la alerta duró más tiempo, pues los especialistas tuvieron que abrir una maleta en donde se suponía que una mujer portaba un artefacto en forma de granada. Luego se determinó que era la hebilla de un cinturón que tenía esa forma. Varios pasajeros perdieron trenes, otros llegaron atrasados y otros, en cambio, se enteraron mientras viajaban. Teníamos ahorita a coger tren para Toledo. Entonces vimos la gente como desalojando, entonces por el niño nos tocó irnos otra vez, estar cerca porque comenzó la gente a salir, entonces vamos a ver otra vez si tomamos el tren. Simplemente el tren ha salido más tarde y no ha habido ninguna crisis y ninguna alerta especial. Nos hemos enterado por los medios de comunicación. O sea, dentro de la estación en Barcelona estuvo todo normal. Sí, normal y corriente. Bueno, dentro del tren, únicamente que nuestro tren ha salido media hora más tarde. Y nada más. Muy amable, gracias. Gracias. Había el típico nerviosismo por el miedo, ¿no? o la intranquilidad, y ya está. Pero no, ha sido algo normal. Hemos estado 20 minutos, ha salido el tren y tranquilos. Teníamos otros compañeros, porque veníamos por tema de trabajo, en otro AVE, los han desalojado en Barcelona y los han hecho salir del andén incluso. Nosotros nos han mantenido durante una media horita ya. Desalojado nuestro tren. Nos han tenido en Sants como más de media hora parados y nada, no teníamos noticias ninguna, solo por el móvil, pero en Sants hay muy poca cobertura y tampoco no sabíamos casi nada. Un poco de nervios porque hemos visto a la policía entrar, los Mossos en todo el tren y sin saber nada, pero bien. Luego ya los móviles han empezado a funcionar, que no pasa nada, que ha sido falsa alarma y nada, tranquilos. Amigos televidentes de La Mañana, como podemos ver en estos momentos aquí en la estación de trenes de Atocha, todo es completamente normal. Los vehículos están trayendo pasajeros y se están llevando a otros que han podido llegar sin ningún tipo de inconveniente hasta esta estación de trenes. Los trenes han estado ya retomando sus horarios habituales para poder continuar los viajes tanto a las cercanías como los viajes de largas distancias. Este es el informe para La Mañana. Sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos a continuar con más del programa, revisando lo que es noticia en el mundo. Y lo hacemos en Estados Unidos, 8:41. El presidente Donald Trump ha presumido de haber conseguido, en sus palabras, un éxito. Tremendo éxito han sido sus referencias en las elecciones legislativas de este martes,
a pesar de que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes. Trump llamó a la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes, a Nancy Pelosi, para felicitarla por el triunfo de su partido en esta Cámara. El mandatario el día de hoy aseguró haber recibido felicitaciones incluso desde el extranjero, sin decir de quién se trata. Recibí tantas felicitaciones de muchos por nuestra gran victoria anoche, incluso de naciones extranjeras, que me estaban esperando y con la esperanza de conseguir acuerdos comerciales. Ahora todos podemos volver al trabajo y hacer las cosas. La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha asegurado que va a imponer mayores controles a la administración del presidente Trump, pero aclaró que su partido no va a declararle la guerra total a los republicanos. Nancy Pelosi, quien será a partir de enero la presidenta de la Cámara Baja estadounidense, después de 8 años en manos conservadoras, ha insistido en que el logro de los demócratas de anoche no tiene que ver con las diferencias partidistas, sino con conservar los valores constitucionales de Estados Unidos. Hoy se trata más de demócratas y republicanos. Se trata de restaurar los controles y equilibrios de la Constitución a la administración Trump. El pueblo estadounidense quiere la paz, quieren resultados, quieren que trabajemos por resultados positivos para sus vidas. El gobierno de Estados Unidos ha postergado la reunión con funcionarios de Corea del Norte que estaba prevista para esta semana en la ciudad de Nueva York. El Departamento de Estado no ha explicado los motivos de esta postergación. Sin embargo, el secretario de Estado Mike Pompeo aclaró en un comunicado que la reunión va a tener lugar en una fecha posterior. La noticia se conoce después de que el régimen de Pyongyang pidiera a Washington un mayor compromiso en los diálogos que buscan allanar el camino para la desnuclearización de la península coreana. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, ha aprobado un acuerdo que respalda las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro. Este bloque continental ha extendido las sanciones impuestas contra el gobierno venezolano hasta el año 2019 por las violaciones a los derechos humanos. Esto durante las protestas antigubernamentales en el 2017. La Asamblea Nacional también ha acordado pedir a los países miembros del Estatuto de Roma solicitar a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación por los crímenes de lesa humanidad que, según afirman, han sido cometidos en Venezuela. En Venezuela, el 40% de los considerados presos políticos presentan problemas de salud. Así lo ha denunciado la ONG Foro Penal, que además aseguró que la muerte del exmiembro de la Guardia Nacional Bolivariana, Modesto Díaz, en las instalaciones de la Policía Política en Caracas, es responsabilidad directa del Estado venezolano. El coordinador de la ONG agregó que algunos reclusos han señalado ante los tribunales haber sido víctimas de agresiones físicas y de tortura. De acuerdo con cifras de la organización, hay 232 presos políticos en cárceles de Venezuela. La Agencia Espacial Europea ha lanzado con éxito desde la Guayana Francesa el tercer y último dispositivo de una nueva generación de satélites meteorológicos que busca mejorar de forma sustancial la calidad de los pronósticos. Este último satélite despegó con el cohete Soyuz 2 en una operación sin incidentes dirigida desde la sede de la agencia en Alemania. Más de 5.000 militares han desfilado hoy en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar la parada militar celebrada el 7 de noviembre de 1941, tras lo cual los soldados soviéticos marcharon para combatir a las tropas nazis que se hallaban en las puertas de la ciudad. Hoy se cumplen 77 años de esta parada, que fue, según historiadores, clave para la defensa de Moscú, ya que elevó la moral del ejército soviético, que infligió en las afueras de la capital la primera derrota importante a las tropas de Adolf Hitler. Hay polémica en Chile por el nombre del Aeropuerto Internacional de Santiago, que se encuentra en un proceso de ampliación. Parlamentarios de la izquierda que están proponiendo que la terminal sea bautizada como Poeta Pablo Neruda. Sectores de derecha insisten en que se mantenga el nombre de Arturo Merino Benítez, en honor a quien fue el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea chilena. El tema lo desarrolla enseguida Juan Pablo Monsalve desde la capital. Adelante, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues esta discusión sobre cuál debe ser el nombre que debe llevar el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, que en este momento pues vive un proceso de ampliación y reestructuración, se da luego de que la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados decidiera tramitar un proyecto de ley con el que busca cambiar el actual nombre de la terminal aérea, que se llama Comodoro Arturo Merino Benítez, esto en honor a quien es considerado el padre de la aviación en Chile. La propuesta dice que el nuevo nombre debería ser Poeta Pablo Neruda, esto porque según los proponentes de esta iniciativa aseguran que es un nombre reconocido a nivel internacional y que está vinculado directamente con Chile. Desde la comisión efectivamente insisten en que lo que se está buscando es efectivamente un consenso para lograr sacar adelante esta propuesta. Vamos a revisar las declaraciones de Marcelo Díaz, diputado chileno y miembro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Mantener el homenaje a quien fuera el padre de la aviación chilena, el primer comandante en jefe de la Fuerza Aérea y también el fundador de LAN, la Línea Aérea Nacional, denominando al terminal nacional como Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, de modo tal, insisto, de mantener este homenaje a la figura de Arturo Merino. Y al mismo tiempo, bautizar o denominar o llamar al aeropuerto, al terminal internacional, Aeropuerto Poeta Pablo Neruda, de modo tal de conciliar posiciones que aquí siempre han estado presentes y que nunca se habían resuelto. Yo espero que esto pueda contar con apoyo en la sala. Creo que una forma de cumplir con dos objetivos: uno, insisto, de mantener el homenaje al padre de la aviación chilena y al mismo tiempo, con el nombre de Pablo Neruda, dar una identidad. Pues efectivamente una de las principales molestias que se ha manifestado por el posible cambio del nombre del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile la ha manifestado la familia de Arturo Merino Benítez, quien, como lo decíamos, es considerado el padre de la aviación chilena, además el fundador también de la aerolínea LAN. Vale la pena recordar que pues este proceso avanza allí en la Comisión de Cultura y pues habrá que ver si efectivamente se reúnen los votos necesarios para realizar el cambio de este nombre al Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días. Organizaciones criminales en la frontera colombiana se están aprovechando de la crisis migratoria venezolana para reclutar a personas, desde falsas ofertas de trabajo hasta promesas de entrega de alimentos. Estas son las nuevas estrategias de grupos guerrilleros como el ELN para atraer a los migrantes, a quienes usan para narcotráfico. Está también el hecho de contrabando, de sicariato y explotación sexual. Unos 300 venezolanos se sumaron recientemente a las filas de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, según el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz. De acuerdo con el organismo, en la frontera colombiana, unos 5 grupos criminales se están aprovechando del éxodo masivo de venezolanos para fortalecer sus operaciones, lo que ha activado las alarmas de las autoridades, que aseguran que estas organizaciones están fortaleciendo sus estructuras de control en los territorios de ambas naciones. Los analistas, por su parte, denuncian que con la migración han surgido nuevos negocios que antes no existían en la zona, como el tráfico de personas. Las bandas delictivas, entre las que se encuentran la disidencia de la guerrilla de la FARC, se están beneficiando de la crisis generada por el gobierno de Nicolás Maduro y ven en quienes huyen del régimen su nueva oportunidad de negocio. Los engañan para atraerlos y luego usarlos para el tráfico de drogas, de armas, extorsión y explotación sexual. En muchos casos, su situación de indocumentados encaja perfectamente con el perfil que necesitan para llevar a cabo sus fechorías. Pero los guerrilleros no se limitan a los migrantes, sino que informes policiales señalan que han repartido material propagandístico en colegios de 8 estados de Venezuela para adoctrinar a los más jóvenes y hasta los adhieren a las cajas de alimentos que entrega el gobierno, mostrándose como una oportunidad para escapar del caos en Venezuela. Bueno, saludamos aquí a Andrés Cajiao, él es investigador del área de dinámicas del conflicto, negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz, quienes se han encargado justamente de realizar este informe. Un buen día, Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Ruth, muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, justamente vamos a hablar sobre este fenómeno, lo veíamos en el reportaje. Grupos armados ilegales que están de alguna manera buscando y seduciendo a lo largo de la frontera colombo-venezolana a estos ciudadanos del hermano país. ¿Cómo se da?
¿En qué se ha basado este estudio y cómo lo han hecho en el campo? Bueno, pues es un estudio que nosotros venimos haciendo con diferentes investigaciones que hacemos a lo largo del territorio nacional, pero vimos que las condiciones de las fronteras era algo pues, que tocaba ponerle mucha atención, por lo cual nosotros, pues, de acuerdo a nuestro trabajo de campo, de acuerdo a información que hemos recibido pues, de diferentes fuentes, pues, tratamos de hacer como una caracterización de qué es lo que está sucediendo en las fronteras. Principalmente lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana pues, es preocupante por todo el tema de la migración venezolana que está entrando, pero también cómo estos grupos armados están utilizando a esta población, utilizando las vulnerabilidades que tienen esta población, que llegan en condiciones pues, muy precarias y utilizando diferentes métodos de seducción para llevarlos a los grupos armados y a las distintas actividades ilegales. ¿Qué les ofrecen de entrada y cómo captan a estas personas? ¿Están caminando? Porque la imagen que se nos viene recurrente en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, en el puente, a la entrada de Cúcuta, es esta gente caminando con una maleta, viniendo con sus hijos, mujeres solas incluso. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo los seducen? ¿Qué les ofrecen? Bueno, pues yo creo que son como los mismos métodos que ellos han venido utilizando en todo el territorio nacional. Aprovechan las condiciones, como te decía, de pobreza, condiciones de vulnerabilidad con las que llegan, de no se les tener un acercan. plan, por ejemplo, cuando llegan a Colombia, de no saber si tienen regularización de sus papeles, si van a tener educación para sus hijos o algún lugar donde vivir. Exacto. Principalmente se aprovechan de este tema de la irregularidad con la que ellos entran al país, de la falta de condiciones y la capacidad del Estado para poder atenderlos. Entonces simplemente les ofrecen, digamos, sueldos bajos, digamos, para lo que ellos ofrecen en otras zonas del país, o alimentos, o que les permiten pues asegurar ciertas condiciones para sus familias y pues de alguna manera ellos pues terminan también en las actividades ilegales. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? También en estas fronteras pues las economías ilegales se han convertido también como en una forma de subsistencia no solo de la población venezolana, sino de poblaciones colombianas. Entonces, estas personas llegan a entornos donde la actividad criminal, o digamos las economías ilegales, como el narcotráfico o la minería, se convierten en fuentes de empleo para las diferentes comunidades. Y ellos simplemente se insertan de alguna manera a esos entornos. Y de ahí, pues ellos los van captando y los van llevando a diferentes, digamos, como escalones hasta llegar ya a ser parte de un grupo armado. Ustedes han hecho énfasis en este informe en el reclutamiento infantil en la zona de la frontera. Estamos hablando de chicos y chicas de qué edades y qué los ponen a hacer. Bueno, digamos que nosotros lo que vemos son principalmente jóvenes. Podemos ser unos 16, 18, 20 años, pero de acuerdo a las edades también ellos pues tienen diferentes tareas. Pueden ser tareas exclusivamente de informantes, es decir, cogen niños, cogen jóvenes, les dan un celular, usted necesita, pues se quedan en un punto específico donde pues dan información sobre todo lo que sucede, pero también hay varios temas. Los meten también en el tema del microtráfico o también en el tráfico, digamos, entre frontera, es decir, que lleven droga de un lado a otro. Pero digamos ya cuando son un poco más grandes, pues también los insertan en sus estructuras armadas. Es decir, nosotros vemos que la población tanto venezolana como colombiana, porque yo creo que hay que también entender que están reclutando jóvenes colombianos, principalmente, digamos, si uno habla de las estructuras disidentes en el suroriente del país, comunidades indígenas, comunidades, digamos, de la zona fronteriza, donde los utilizan de diferentes maneras, ¿no? Y pues los absorben, digamos, de acuerdo a esta pues, necesidad económica que tienen muchos de ellos. Justamente estamos dialogando aquí con Andrés Cajiao, investigador del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Se han encargado de realizar este informe. Ya hemos hablado de esta situación, los desafíos que tiene ahora el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Colombia, la expansión del ELN, también de estas disidencias de FARC, mayor participación en las economías ilegales fronterizas, incluyendo en algunas zonas y de manera diferenciada el narcotráfico, como lo hemos hablado aquí. Se tiene ya identificado el problema, Andrés. ¿Cómo se ataca? Ustedes han presentado este informe al gobierno. ¿De qué forma se puede atacar esta situación social gravísima? No solo el éxodo, no solo no saber dónde ubicar a los venezolanos en distintos países que están huyendo, por supuesto, ellos de una situación, una realidad muy dolorosa, sino que además están siendo integrados a este tipo de problemas, de vejámenes, de situaciones de conflicto. Pues ahí hay como varias cosas. Yo creo que lo que le ha faltado no solo a este gobierno ni al pasado, sino históricamente lo que le ha pasado a los gobiernos en este país es que no han generado políticas de estabilización en zonas de frontera.
Vemos que las zonas de frontera siempre han estado pues relegadas un poco de las políticas del Estado y que esto no le ha permitido llegar al Estado con toda su institucionalidad y con toda pues proveyendo servicios. ¿Y esto qué facilita? Pues que facilita el fortalecimiento de estas estructuras que se convierten de alguna manera en los que controlan o en los que manejan estas zonas de frontera. También hay que entender algo, y es que las zonas de frontera son fronteras muy porosas. Claro. Es decir, si hablamos el caso de Venezuela, el caso de Venezuela es una frontera muy extensa que tiene más o menos 7 pasos digamos legales o digamos 7 pasos autorizados, pero que realmente la frontera es un río que tiene cualquier cantidad de pasos ilegales, y hasta en el caso de Arauca ni siquiera es un río, simplemente es monte, o ni siquiera monte, es un llano que puede pasar cualquier persona. Entonces ahí hay un tema muy importante que hay que entender, y es que estas fronteras son muy difíciles de controlar. ¿Qué es lo que se debería hacer? Pues idealmente una estrategia binacional de control de fronteras, pero digamos que en el caso actual de Colombia-Venezuela pues es un poco complicado de acuerdo a las relaciones que hay. Pero entonces yo creo que enfocaría esta estrategia en 2 sentidos. Uno, lo que te decía, una estrategia de estabilización y de llegar al estado de las fronteras, y otro, pues tratar de generar dinámicas binacionales que permitan mayor control, pero también pues digamos, atacar las estructuras criminales que están en las fronteras. Vamos a agradecer haber estado con nosotros en la mañana Andrés Cajiao. Como decíamos, él forma parte de este grupo que ha hecho esta investigación de lo que sucede en las fronteras, cómo se seduce a ciudadanos que ingresan al país, en este caso de Venezuela. Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros en la mañana. Gusto. Un buen día, un buen miércoles para ti. Justamente sobre el tema, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ha dicho que la Guardia Bolivariana va a buscar a los guerrilleros del ELN, palabras textuales, que estén en territorio venezolano, y los va a expulsar. Oliver Fernández, desde Caracas, la capital venezolana, tiene el reporte. Oliver, te escuchamos. Hola, un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció nuevamente este martes sobre este ataque registrado en el estado Amazonas por parte del grupo guerrillero ELN, en el que 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron asesinados. Dijo que el gobierno venezolano o el ejército venezolano los echará militarmente, porque no se puede permitir que estos grupos sigan operando en territorio venezolano. También denunció que el presidente Iván Duque y su canciller se han negado a conversar con el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de paliar esta situación. Veamos. Nosotros vamos a buscar hasta el último grupo, llámese como se llame, guerrillero, disidente, paramilitar, delincuente, narcotraficante, como se llame, lo vamos a buscar y lo vamos a echar de la patria. No tienen espacio en Venezuela, se los repito una vez más. Y como el gobierno colombiano no quiere conversar con nosotros, ni el ministro de Defensa, ni el canciller, bueno, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer militarmente. Mientras tanto, diputados a la Asamblea Nacional han denunciado que la presencia de estos grupos irregulares en territorio venezolano no es nueva y que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido complaciente tanto con el ELN, así como también con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Veamos el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. En los últimos meses se ha evidenciado la presencia de grupos irregulares, principalmente el ELN, en territorio al sur de Venezuela. En octubre se enfrentaron a delincuentes que controlaban las minas ilegales de Bolívar y este fin de semana se enfrentaron a la Guardia Nacional en Amazonas. Dirigentes de los estados fronterizos denuncian complicidad del ELN y el gobierno nacional para la explotación ilegal aurífera. Es a quienes el pequeño minero le paga el diezmo, el 10% de lo que recaudan, pero después ese mismo minero tiene que venderle al ELN el oro que le queda al precio que diga el ELN. Si has agarrado a un oficial, a un jerarca del Ejército de Liberación Nacional, lo has metido preso, tiene carnet de la patria, cédula de identidad venezolana, licencia en nuestro territorio, ¿qué vamos a discutir, por Dios? Incluso señalan que desde antes de la explotación minera el gobierno tiene acuerdos políticos con grupos irregulares. El propio Hugo Chávez en vida declaró que el ELN era parte del proyecto político bolivariano. Esas son palabras textuales de Hugo Chávez. Solórzano señala que esto se demuestra en el trato desigual que se da desde la Fuerza Armada a estos grupos y la fuerte represión a quienes protestan contra
contra el gobierno en las calles. A mujeres sin armas, a hombres sin armas, a jóvenes con escudos de cartón, nos reprimían brutalmente. Ahora vemos al señor Padrino López el día de ayer pidiéndole por favor que desalojen el territorio nacional. Sobre el enfrentamiento con la Guardia Nacional, las opiniones son encontradas. Unos hablan de militares honestos y otros de disputa entre bandas. Eso demuestra que dentro de las Fuerzas Armadas no todo está perdido y que sí hay oficiales dentro de nuestras Fuerzas Armadas que entienden cuál es su rol constitucional. Se generan enfrentamientos entre las bandas criminales. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Lo que actuaron estos irregulares aparentemente es para rescatar a las personas que habían sido detenidas. Ve tú a saber por cuál razón, que tiene que ver sin duda alguna por alguna diferencia puntual entre ellos. Desde la Asamblea Nacional rechazaron las acusaciones del presidente Nicolás Maduro, quien acusó a De Gracia de ser financiado por mafias. Señalan que fue amenazado. Que con el Plan Nacional del Arco Minero del Orinoco y el plan de seguridad deben ir extinguiéndose, desapareciendo. Ruth, mientras tanto, para hoy se tiene previsto que la fracción 16 de julio de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre este caso. Ellos han denunciado desde hace varios meses la presencia del grupo guerrillero ELN no solo en la frontera colombo-venezolana, sino también en el estado Bolívar con la explotación minera. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. En Estados Unidos, el Partido Republicano del presidente Trump perdió el control de la Cámara de Representantes, que pasó ahora a manos de los demócratas. En la Cámara Baja, el Partido Republicano ha obtenido 193 escaños, mientras que el Partido Demócrata ha logrado hacerse con 219 bancas, consiguiendo así la mayoría de legisladores. Faltan 23 escaños por definir. Se prevé que este resultado afecte los 2 años del gobierno que le quedan al presidente Trump y sus proyectos de ley. Mientras tanto, en el Senado, ahí los republicanos se han mantenido en mayoría. En la Cámara Alta, el Partido Demócrata obtuvo 43 escaños. El Partido Republicano consiguió 51 puestos, ratificando así su control. Faltan 4 escaños por definir, pero esto no va a alterar la victoria republicana. También los estadounidenses eligieron a 36 nuevos gobernadores del país, de los 50 estados que componen la Unión Americana. 26 candidatos republicanos lograron obtener una victoria en las urnas, mientras que los demócratas alcanzaron 9 de los cargos a gobernadores. Alcanzaron a arrebatarle a los demócratas 4 gobernaciones en Illinois, en Michigan, Kansas y Nuevo México, este último en la frontera sur de Estados Unidos. Alaska ha sido el único estado que se mantiene con un independiente como gobernador. En 2 horas, el presidente de Estados Unidos va a dar una declaración luego de estos resultados del día de ayer, las elecciones de medio término. Previamente ya Trump dijo haber recibido felicitaciones por esta victoria de su partido, lo ha dicho así en el Senado. Carolina Valladares nos tiene el reporte a esta hora sobre qué más ha dicho el mandatario estadounidense. Carolina. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Pues el presidente de los Estados Unidos insiste en que se trata de una gran victoria electoral y de que ha ganado las elecciones. A pesar de que según él las ha ganado, pues lo curioso de este caso es que machaca una vez más a los medios de comunicación. Dice que los medios son deshonestos, son sucios y que ha ganado a pesar de la presión de lo que él califica denigrantemente como fake news. Recibí tantas felicitaciones de muchos amigos por nuestra gran victoria de anoche, incluyendo de naciones extranjeras, amigas, que me estaban esperando y están esperando ofertas comerciales. Ahora todos podemos volver al trabajo y hacer las cosas. Aquellos que trabajaron conmigo en esta increíble elección de medio término, abrazando ciertas políticas y principios, lo hicieron muy bien. Los que no lo hicieron, despídanse. Ayer fue una gran victoria y todo bajo la presión de unos medios de comunicación hostiles y malvados. El presidente de los Estados Unidos habla de victoria electoral. Lo cierto es que ha ganado una de las 2 cámaras, de hecho ha mantenido una de las 2 cámaras, el Senado, el Congreso, la Cámara Baja, de hecho la Cámara de Representantes, ahora está en manos de los demócratas.
esta situación hace más visible esa división que ya existía en la sociedad de los Estados Unidos. Ahora cada cámara, cada una está mantenida por un partido diferente. Ya esta mañana ha advertido de esta situación Donald Trump, ha dicho por Twitter que si los demócratas quieren utilizar el control de la Cámara de Representantes para investigarlo a él y a su partido, él va a utilizar el control de la Cámara Alta, el Senado, para investigar así a los demócratas. Ha dicho que 2 ahora mismo pueden jugar este juego. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24.